Por favor, señoras y señores, bienvenidos esta mañana. Aspiramos a que el desarrollo de este acto se desenvuelva en los términos de la mayor seriedad y responsabilidad. Se trata de iniciar un proceso único en la historia del país, como lo vamos a demostrar, y precisamente yo saludo y rindo homenaje a todos los aquí presentes porque representan la fuerza y el nervio vital que permitió que tarde o temprano el señor Correa fuera. Así es que les ruego. Así que vamos a continuar siguiendo el orden del día. Todos tendrán la oportunidad de hacer sus presentaciones. Doctora Porras, les ruego. Muchas gracias. En primer lugar, permítanme saludar a las autoridades de la mesa directiva, también a las personas que nos acompañan acá y muy especialmente a quienes han sido perseguidos políticos por la justicia, por el sistema judicial y a sus familias. Quisiera empezar, voy a hacer una intervención muy breve, quisiera empezar señalando que el expresidente de la Corte Interamericana, Pedro Niken, ha sostenido que el establecimiento de una comisión de investigación administrativa o comisión de la verdad es el primer paso y quizás la contribución más tangible que pueda hacerse dentro de un escenario de transición o retorno a la democracia para el combate contra la impunidad. Las mesas y comisiones de investigación son órganos oficiales, temporales y de constatación de hechos que no tienen carácter judicial y se ocupan de investigar abusos de los derechos humanos que se hayan cometido a lo largo de varios años. Por su objeto de investigación, violaciones reiteradas a los derechos humanos se distinguen de otras comisiones sobre eventos específicos. Por su carácter temporal, se distinguen también de las comisiones nacionales de derechos humanos y otras instituciones nacionales que se ocupan de velar permanentemente por la vigencia de los derechos humanos. Por tanto, las comisiones de investigación como esta tienen un carácter nacional y, como he dicho, además temporal, que se generan en un proceso de transición política. Se ocupan en particular de las víctimas y concluyen su labor con un informe final que recogen conclusiones de hecho y recomendaciones. Tenemos que señalar que dos de los pilares fundamentales del Estado constitucional, del Estado democrático constitucional, son precisamente la independencia de las funciones y el respeto de los derechos humanos. Ambos principios han sido violados durante la década pasada. Y lo más grave de todo es que el órgano y la institución llamada a proteger y evitar esas violaciones, es decir, el sistema judicial, ha sido utilizado para perseguir, para encarcelar y para amenazar, causando no solo angustia en las personas y en sus familias, también perjudicándoles económicamente y causando además un retroceso en términos institucionales y de democracia para nuestro país. Es decir, no hemos vivido un Estado de Derecho. Hemos conseguido, por tanto, jueces con honrosísimas excepciones, jueces temerosos del poder político, jueces obedientes al poder político, jueces cuando no venales y oportunistas. Por lo tanto, sería ingenuo pensar que a estas alturas ya se ha desmontado todo el sistema que se impuso durante 10 años. Eso no es así. Y precisamente por eso hemos decidido, en primer lugar, hacer una mesa de trabajo con las víctimas, con las organizaciones de derechos humanos, para dar voz a este espacio que hasta ahora se ha encontrado de manera disgregada a lo largo de la sociedad. Pero no solo eso, sino también creemos, como parte del Estado de Derecho, que la verdad de lo que sucedió debe ser llevada a la sociedad. ¿Por qué? Es necesario que como ecuatorianos y ecuatorianas demos el nombre que tienen a las cosas.
Hemos pasado una década de violación de derechos humanos, hemos pasado una década de autoritarismo que es necesario llamarla por su nombre, y esto ha ocasionado víctimas. También la fe en la justicia, también la institucionalidad del sistema judicial se ha visto gravemente afectado. Con estos elementos, con estos antecedentes, y además reconociendo como quien más la lucha de aquellos que fueron perseguidos por la justicia y que sin embargo no cejaron en su búsqueda de la verdad y su búsqueda del respeto a los derechos, y se opusieron, al principio incluso solos, sin nadie que les acompañe. Precisamente por eso recogemos en este momento esta idea que nació de ustedes, que nació de las víctimas, que constantemente desde que estuvimos en el Consejo de la Judicatura, desde que nos posesionamos, han ido a visitarnos. Por lo tanto, es un reconocimiento a esa lucha incansable, a partir de la cual nosotros estamos presentando ahora una propuesta de trabajo, una propuesta que va a ser perfeccionada conforme se ponga en conocimiento de ustedes, que ha sido trabajada ya con ustedes y que la voy a presentar a continuación. Por favor, si me pueden ayudar con la... En primer lugar, quiero decir que para nosotros el eje fundamental es la independencia de la función judicial. Fue precisamente la falta de esa independencia y el considerar a la justicia como parte del poder ejecutivo que nos llevó hasta donde estamos. Bastaba un señalamiento de un ministro, bastaba un señalamiento en una sabatina para llegar a decidir un proceso judicial. Por tanto, para nosotros es fundamental que la independencia judicial sea el principio rector, sea el horizonte hacia donde vamos a ir. En segundo lugar, quisiera ser muy clara en esto, muchísimas gracias, ser muy clara en esto. Queremos conocer cuáles son los patrones que se hicieron y que se utilizaron para permitir que a las personas se les victimice a través del sistema de justicia, se les persiga políticamente. Pero además estamos muy claros que cada quien debe actuar en el ámbito de sus competencias. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros no podemos tomarnos o sustituir a la justicia. Nosotros somos un órgano administrativo que tiene la responsabilidad de sancionar e investigar las actuaciones de los jueces, de los fiscales y del propio Consejo de la Judicatura, que fue un elemento nefasto en las consecuencias que se dieron para utilizar a la justicia como instrumento de persecución política. Hemos planteado una metodología en términos generales que se estaría estructurada en diferentes fases. Una primera fase, que es una fase de preparación, de elaboración del proyecto, en la que han participado varias de las organizaciones de víctimas de perseguidos políticos. Este documento precisamente es el resultado de ese trabajo. Luego una primera fase, que es la fase de organización. Esta fase de organización pretende que desde las víctimas y sus organizaciones, con el apoyo técnico de la academia y con el apoyo técnico de las organizaciones de derechos humanos del país, nacionales e internacionales, podamos diseñar los mecanismos a través de los cuales vamos a enfrentar esta realidad, la persecución política que fue o utilizó como un instrumento principal a la justicia. Una segunda fase, que es el procesamiento y análisis de datos. Para esto hemos elaborado una ficha que será puesta a consideración para reestructurarla de ser el caso, mejorarla de ser el caso, porque necesitamos contribuir con datos y documentos que sean necesarios para posteriormente iniciar los procesos que sean del caso, administrativos, civiles o penales, porque hay que establecer responsabilidades. Y una tercera fase, que es justamente la construcción del informe final, que será entregado a las autoridades competentes. Nosotros, como Consejo de la Judicatura, tenemos una responsabilidad: visibilizar la verdad, pero además encargarnos de la sanción administrativa de quienes hubieran cometido
a alguna violación a la ley y a la Constitución. Los objetivos de la mesa son, en primer lugar, rescatar la voz que hasta ahora ha sido acallada, la de las víctimas y los perseguidos políticos. En segundo lugar, es evidenciar las prácticas de injerencia en la justicia por parte de actores de otros poderes del Estado, principalmente del Ejecutivo. En tercer lugar, contribuir a desmontar esos mecanismos de persecución política que todavía sobreviven y es necesario destruirlos y sustituirlos por mecanismos de legalidad, constitucionalidad y democracia. Por último, pretendemos formular recomendaciones efectivas que permitan a las autoridades competentes, a la Fiscalía en su caso, a la Procuraduría en su caso y al propio Consejo de la Judicatura, emprender en acciones de reparación. Por último, quisiera mencionar que esta mesa tiene límites y en eso quiero ser muy clara y muy enfática. No podemos ir más allá de las atribuciones que nos da la ley y la Constitución. Nosotros tenemos que identificar estos patrones, desmontarlos, identificar los responsables, sancionarlos y hacer recomendaciones para una efectiva reparación, que la harán las autoridades competentes, cada uno en su ámbito. Por tanto, no iremos más allá de aquello que nos permite la ley. Sin embargo, descubrir la verdad es parte de la reparación. Descubrir la verdad es parte de un compromiso de toda la sociedad ecuatoriana de que no volvamos a caer en lo mismo. No podemos permitir otra vez estar en la misma situación. Nos hemos planteado un cronograma tentativo que pretendemos se cumpla hasta diciembre del 2018 con la entrega del informe respectivo. Nos hemos planteado que las comisiones, dependiendo del tipo de casos, porque ustedes recuerden, hubo criminalización de la protesta social, hubo criminalización de los comunicadores sociales, hubo criminalización de los líderes sociales, de los líderes gremiales. Toda esa amplia gama de casos tienen que ser trabajados por comisiones y entonces lo que pretendemos es que sobre cada uno de estos grupos de casos del 30S, que por su importancia constituyó un caso en sí, queremos que sobre cada uno de ellos se hagan recomendaciones y estas recomendaciones estarán publicadas en un informe final a diciembre del 2018. Por último, quiero manifestarles que el Pleno del Consejo de la Judicatura tiene un compromiso al más alto nivel. Las vocalías, la presidencia del Consejo de la Judicatura están trabajando personalmente en esta mesa. Tenemos también que decir que es importante tomar en cuenta las experiencias extranjeras, las experiencias de otros países. Es importante saber qué falló, es importante saber cómo podemos hacerlo mejor. Y esa es la intención. No pretendemos las instituciones públicas, y menos del Consejo de la Judicatura, llevar la voz cantante. La voz cantante les corresponde a las víctimas. Gracias. Gracias, doctora Angélica Porras, por su intervención. Ahora damos paso a Mary Zamora, representante del caso 30S en Guayaquil. Muy buenos días. En la persona del doctor Gustavo Merlo, presidente del Consejo de la Judicatura, señor Procurador General del Estado, señor Defensor Público, Defensora del Pueblo, señoras y señores miembros del Consejo de la Judicatura, autoridades presentes, compañeros, compañeras de ruta, de esta larga ruta que hoy nos volvemos a encontrar. Estamos aquí, viéndonos después de 10 largos años, en que empezamos
un trajinar titánico, ese trajinar que nos permitió resistir, enfrentar, y hoy finalmente parecemos que al final de ese oscuro túnel correísta está y empieza a brillar la luz de nuestra verdad. Permítame en la primera persona, doctor. Tengo sentimientos encontrados al asistir y estar juntos a quienes hoy comienzan a hacer justicia. Transitar por las instalaciones de esta función judicial me recuerda hace 8 años, cuando empezó esta lucha titánica de la mano con mi hijo de 10 años, cuando por salas, cortes, fiscalías de la Corte de Guayas y de un sinnúmero de instalaciones más del sistema judicial, veníamos para defendernos, para decirle la verdad al país frente a la acusación que se nos hacía por el delito de terrorismo y sabotaje frente a los acontecimientos del 30S. ¿Por qué tengo sentimientos encontrados? Porque hoy asistir, venir a estas instalaciones, estar frente a ustedes, me da una esperanza. Ya no es esa imagen que sentía cuando estaba frente a aquellos jueces y fiscales que en su rostro se veía el mandato que tenían, la orden que venía desde Carondelet, que era judicializar, que era sentenciar y que era encarcelar a los que supuestamente ya eran culpables. Hoy vemos cómo en el país las cosas están cambiando. Cómo empezamos a recuperar este país. Cómo empezamos a recuperar la institucionalidad del país y sobre todo, cómo empezamos a descorreizar el sistema de justicia, señoras y señores. 8 años. 8 años que esta mujer que ustedes ven aquí, que esta madre, esta maestra parvularia manabita, tuvo que enfrentar toda una persecución cruel, desmedida, despiadada, en la cual se utilizó toda la estructura del sistema judicial como el principal instrumento de persecución y criminalización de la lucha y la protesta social. 8 años desde aquel 30S, cuando Mary Zamora, por estar cumpliendo sus actividades y sus responsabilidades como asambleísta nacional electa por el pueblo, como presidenta nacional de la gloriosa Unión Nacional de Educadores, como miembro nato de la institución financiera más solvente de este país, creada por los maestros como el Fondo de Cesantía del Magisterio Ecuatoriano. Cumplía actividades que habían sido avaladas por el propio Ministerio de Educación. Encontrándome en Guayaquil y asistiendo a diferentes instituciones educativas el 30 de septiembre en las instalaciones del Colegio Aguirre Abad, a una reunión programada con tiempo establecida en momentos de receso. Coincidió con aquella lucha y protesta de la Policía Nacional frente a la aprobación de la Ley del Servicio Público. Es de dominio público, ya lo conocemos, lo que sucedió. Se me incriminó con el delito de terrorismo y sabotaje porque supuestamente había llegado a esas instalaciones a sacar y a obligar a los estudiantes a que salgan a esa protesta social. Fui acusada de terrorismo y sabotaje. Sin embargo, aquí viene el proceso. Luego de la indagación previa se determinó
que los delitos por los cuales se me estaban denunciando no constituía delito que afecte o atente contra la seguridad del Estado. Y se solicitó desestimar y archivar dicha causa. Fue archivada, pero al cabo de un año de dichos acontecimientos, el 30 de septiembre del 2011, el propio señor Rafael Correa pidió públicamente que la causa Mary Zamora tenía que ser reabierta. No esperaron mucho, se reabrió la causa cuando supuestamente no habían sido considerados algunos elementos, entre ellos el dichoso video casero que supuestamente demostraba que Mary Zamora estaba invitando y sacando a los jóvenes, cuando para reabrir una causa que ha sido cerrada se necesitan de nuevos elementos de convicción. ¿Verdad, señores? No había eso. Se reabrió y el propio juez José Tamayo Arana, que fue el que archivó la causa, es el que precisamente luego inicia todo este proceso y da lo que conocemos. Se me sentenció por parte del Tribunal 10º de lo Penal de Guayas a 8 años de cárcel por este delito. Solicitamos ampliación, revisión, nada. Solicitamos a la Corte Provincial del Guayas y nada. La señora Helen Mantilla y otros que estaban allí dijeron no. Simple y sencillamente esto va. Había orden, había disposición de que esto no tenía marcha atrás y que Mary Zamora debería de ser sancionada y encarcelada. Pero como jamás nos rendimos y dijimos, y hoy lo repito, yo no voy a huir del país, yo voy a dar la cara, voy a enfrentar el poder por más poder y por más invencible que parezca, lo voy a seguir enfrentando de pie y lo voy a seguir enfrentando sin miedo y con valentía. Y por eso asistimos a la Corte Nacional de Justicia y saludar al doctor Juan Bisueta, mi abogado, hoy director nacional del Consejo de la Judicatura. La Corte Nacional de Justicia, en un recurso de casación, finalmente determina que Mary Zamora era inocente en última instancia. Y en ese recurso, con una sentencia absolutoria, en última instancia me declaran inocente. Pero al señor Correa le pareció eso lo más terrible. Y debería de sancionarse a esos jueces como Johnny Ailuardo, la señora Yumbay y la señora Ventimilla por declararme inocente. Y le dijo al fiscal Galo Chiriboga, eso no puede pasar, hay que apelar. Y el señor Galo Chiriboga, en los propios predios del Consejo de la Judicatura de ese entonces, dio rueda de prensa para solicitar una acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional. Ustedes saben lo que significan eso, señores. Una acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional contra una sentencia absolutoria en última instancia. La Corte Constitucional admitió a trámite casi 4 años, y esa Corte no se había pronunciado en ratificar mi estado de inocencia. Hoy que el país está cambiando, que desde el 4 de febrero el pueblo ecuatoriano, fruto de su resistencia, de su confrontación, fruto de su denuncia contra la corrupción y el desgaste del correísmo, hoy vivimos estos nuevos momentos con el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Y ahora que están evaluando a todos estos organismos, ahora que tienen que responder, la Corte Constitucional, sospechosamente dentro de miles de causas que tenía represada, hace que el caso Mary Zamora sea improcedente la acción extraordinaria desde hace 4 años. Y hoy estoy supuestamente ya libre de toda culpa. Finalmente, señoras y señores, quiero plantearles a ustedes 3 cosas puntuales.
para este Consejo de la Judicatura que yo saludo, que hoy estemos en el camino de la verdad para hacer justicia. Necesitamos que este Consejo de la Judicatura trabaje para una reparación integral de todas las víctimas. Ninguna de las víctimas que estamos aquí nos rendimos. En mi caso personal, vamos a emprender con nuestros abogados una demanda penal contra el señor Rafael Correa y su principal brazo ejecutor en ese entonces, que fue el señor Galo Chiriboga, por el delito de odio y falsa incriminación. Pero a ustedes les corresponde seguir evaluando. Tienen el desafío de evaluar a todos esos operadores de justicia, jueces, fiscales, magistrados que hicieron todo para perseguir a ustedes. Hay el desafío de que este nuevo Código Integral Penal sea revisado, porque tiene que acabarse con todo aquello que criminaliza la lucha social y que atenta contra el derecho a la resistencia y contra los instrumentos internacionales. Aquí estamos para decirles que esta lucha continúa. Esta lucha continúa y de pie. Esta lucha continúa porque es la esperanza de un pueblo que no estuvo ni está dispuesto a vivir en una dictadura disfrazada de democracia. Tenemos que acabar con toda esa institucionalidad corrupta, autoritaria, que persiguió y criminalizó la lucha social y sobre todo hizo que este país esté involucrado en tanto acto de corrupción. Muchísimas gracias y buenos días. Gracias, Mary Zamora. Les recordamos, por favor, que tratemos de sintetizar las intervenciones, ya que tenemos varias y el tiempo es limitado. Por favor, invitamos al podio ahora a Juan Carlos Calderón, representante de los periodistas. Gracias, buenos días a todos los miembros de la mesa directiva. Yo quería en primer lugar decir que se me ha invitado hoy mismo a intervenir, lo cual he aceptado con gusto, y si algo aprendimos del mensaje de Mary Zamora son dos cosas. Uno, que las víctimas aprenden de leyes y que la dignidad está por sobre todas las cosas. En realidad nosotros no sabíamos todos los códigos, ¿no? Todos los códigos, y les podemos dar clase con todo respeto. Pero ante todo, cuando nosotros nos metimos en este lío del libro Gran Hermano con Cristian Zurita, hubo muy pocas personas que pusieron la cara y se la jugaron por nosotros. Una de ellas, y quiero reconocerlo aquí, es Juan Pablo Albán. Como director de la Clínica Jurídica de Derechos Humanos de la Universidad de San Francisco, estuvo al frente para cuestionar ese proceso tan infame que se dio contra dos periodistas. Como decía la gente del público, este par de muertos de hambre que solo hicieron un libro. Entonces, y se le lanzó encima todo el poder del Estado. Y Juan Pablo Albán, junto con Farid Simon y otros miembros de la Clínica de Derechos Humanos, hicieron un amicus, hicieron un escrito, ¿no es cierto?, rechazando, no me sé el nombre, ¿cómo se llamaba? Un amicus curiae, sí, es lo que no aprendí. Y te agradezco, Juan Pablo, en nombre de nosotros. Y también quiero hablar en nombre de quienes yo quiero, o me han pedido que represente orgullosamente. Quiero mencionar a Fernando Villavicencio y a su esposa. Si algo ha tenido Fernando, aparte de su pasión y su vehemencia por luchar por la verdad, ha sido su dignidad. Carlos César y Nicolás Pérez, del Universo, Emilio Palacios, Cristian Zurita, mi querido compañero y hermano, Martín Payares, Francisco Vivanco, de Diario La Hora, Javier Bonilla, Bonil, y muchos otros que fueron judicializados, o fuimos judicializados, por el delito de decir la verdad. Cuando nosotros
La sentencia que nos condenó a Cristian Zurita y a mí a pagar $2 millones al ciudadano Rafael Correa por daño moral, no se asuste, doctora Porras, fueron $10 millones lo que nos pidieron de indemnización. Y estábamos un lío porque solo teníamos 9 millones. Entonces, no sabíamos cómo pagar el resto, pero finalmente fue rebajada en la sentencia en primera instancia a $2 millones. Y la jueza, que no me acuerdo el nombre, pero creo que debe todavía seguir en el sistema judicial ecuatoriano, es cuestión de revisar la sentencia. La jueza determinó que a pesar de que el presidente del ciudadano Rafael Correa Delgado no había presentado una sola prueba objetiva de que le habíamos causado daño moral, la jueza consideró que los periodistas habían afectado la espiritualidad y el ámbito emocional del señor presidente. Eso dice en la sentencia. Y por tanto se nos condenaba a pagar $1 millón cada uno. Y en la sentencia también decía que los periodistas nos habíamos situado en el umbral de lo ilícito. No sé qué tipo de figura, no soy experto, pero esa era la frase, nos habíamos situado en el umbral de lo ilícito, al investigar y publicar una investigación sobre los contratos de su hermano, o vinculados con las empresas de su hermano, que no había sido investigado por la Contraloría General del Estado, es decir, por el señor Polit, ¿se entiende? Esa fue la sentencia. La sentencia además tuvo como prueba reina, como prueba principal, el testimonio del señor presidente de la República, que fue con ministros, fue con todo el mundo a dar su testimonio. Se llama testimonio deferido, que se usa solo para casos, ¿sí ven cómo sé de leyes? Para casos, que se usa solo para casos laborales. Y se le aceptó este testimonio porque era del ciudadano Rafael Correa. Y entonces él en su testimonio dijo que nosotros le habíamos causado daño moral, bajo juramento. Y esa fue la prueba reina que nos condenó a pagar $1 millón. Como nosotros no teníamos ese dinero y como era una afectación espiritual, resolvimos pagarle con Padre Nuestros. Entonces, finalmente, de hecho, para nosotros, para Cristian y para mí, fue un año de cruce por el desierto, como para Mary Zamora fueron 8 años, para el coronel César Carrión muchos años más. O sea, el daño que se causó no solo fue judicial, el daño que se causó no solo fue el que se haya seguido indebido procesos, que se hayan alterado pruebas, que se hayan alterado debidos procedimientos, sino que también se montaron retaliaciones públicas, se nos sometió la ignominia pública, se nos lanzaban cadenas nacionales todo el tiempo, se ofendió nuestro nombre, se desacreditó nuestro trabajo, se nos dejó sin empleo. ¿Quién va a pagar todo eso? ¿Quién va a pagar todos esos años? El señor Correa. O sea, Consejo de la Judicatura, y gracias por hacer esta mesa, ¿pero quién va a pagar todo eso? Sí, nosotros como periodistas sabemos que en este país luchar contra el poder o denunciar el poder nos convierte en un oficio de riesgo. Es un oficio de riesgo. De hecho, se necesita una dosis de valentía para hacerlo, así como abogados que se la jueguen por los derechos de las víctimas, como Juan Pablo Albán, como Gonzalo Realpe, como Ramiro García, como Juan Bisueta, como Ramiro Román, como Farid Simón, como Daniela Salazar, como Mauricio Alarcón, y nombro muchos otros. Porque así como nosotros no nos callamos, ellos tampoco tuvieron miedo. Y Julio César Sarango también aquí presente. Entonces, de hecho me han pedido que hable en representación, no lo quiero hacer, me han pedido que hable como víctima de persecución política, no me considero tal. Me considero un periodista que ha cumplido con su deber y por cumplir con su deber ha sido retaliado, ha recibido retaliaciones. Sin embargo, considero que lo que se hizo con todos ustedes acá y muchas otras personas en todo el Ecuador fue un acto de infamia, fue un acto que tiene que ser reparado. Muchas gracias.
Gracias, Juan Carlos Calderón. A continuación recibimos a Pablo Castro, representante del caso Los 10 de Luluncoto. En épocas del correísmo, esto hubiera sido considerado una reunión subversiva, con propósitos y tentaciones terroristas para planificar todo un conjunto de actos en contra del poder. El 3 de marzo del 2012 fue tumbada la puerta de uno de los lugares donde nos reuníamos 10 jóvenes para buscar qué hacer y cómo aportar al conjunto de movilizaciones y expresiones organizadas que se estaban desarrollando en nuestro país. El 3 de marzo, la fiscal Diana Fernández se presentó a decir que no tenía la orden de allanamiento, que no tenía la orden de detención, pero que ya mismo llegaba al departamento donde lo habían saqueado con un conjunto de personeros de varias instituciones policiales armadas en nuestro país. De ahí hasta el día de hoy, los 10 de Luluncoto no hemos encontrado verdadera justicia en el ejercicio de nuestros derechos a nivel de nuestro país. El periplo que hemos desarrollado junto a nuestros abogados, nobles profesionales del derecho, que con el único interés de rescatar las libertades, ha sido múltiple en cada uno de los casos. El día de hoy me acompañan, entre otros, mis compañeros de esta lucha. Se encuentra aquí desde Cuenca Abigail Eras, que perdió su hijo durante todo el tiempo de prisión, tenía el bebé apenas 3 años. Mi compañera Cristina Campaña también, que tuvo que abandonar durante 1 año de cárcel a su madre enferma. Mi compañero Víctor Hugo Vinuesa, que fue sacado de su trabajo. Mi compañero Luis Merchán, que tuvo que abandonar sus estudios. Mi compañero Royce Gómez, también odontólogo. Y el resto de compañeros que durante este proceso fuimos incriminados. Pero fíjense lo que hizo el sistema judicial durante ese entonces. Intentaron en un momento culparnos de unos aparatos explosivos que habían estallado 10 o 12 años antes de la detención. Cuando César Zambrano, que también nos acompaña aquí, fue procesado, ahí tenía recién 18 años, es decir, que él puso explosivos cuando tenía 7, 8 años de vida en su infancia. Era un infante terrorista. Eso es lo que se intentó postular durante toda esa etapa y en todos los casos que se han venido generando. Para nosotros, yo estoy en este momento estudiando Derecho, hemos participado de la composición de más o menos 10 tesis respecto a los 10 de Luluncoto, y en todos esos casos los estudiantes que están en títulos de maestría, doctorados o intentando terminar la universidad, dicen algo: aquí no existe derecho. En lo absoluto esas sentencias, en lo absoluto esas decisiones judiciales tuvieron algo que ver con el derecho. Lo que primó allí fueron los intereses fraguados desde la Presidencia de la República, ordenados mediante esas sabatinas y simplemente adaptados a rajatabla abajo en los tribunales, en las diferentes instancias jurídicas. Eso es lo que nosotros venimos a pedir y vamos a seguirlo insistiendo de que no puede volver a pasar en nuestro país. No solamente se dieron esos casos lamentables, las órdenes de prisión, de allanamiento fueron elaborados en el mismo departamento donde nosotros fuimos detenidos. Llevaron computadoras, impresoras y allí montaron toda la infraestructura para lograr legalizar la persecución que se estaba efectuando. Meses después, años después, siguen existiendo secuelas de aquello. Fadwa, Cristina y Abigail tuvieron que presentarse durante 3 años después de haber cumplido su pena como medida cautelar ante un juez. Ese juez tiene nombre y apellido porque nunca quiso excusarse de recibirlas durante cada 15 días de manera disciplinada para vigilar que no estemos cometiendo actos terroristas. En noviembre del 2015, Pablo Castro fue detenido en la ciudad de Riobamba porque desde el sistema judicial no se había notificado que ya salíamos libres en el 2012 y todavía si el 2015 teníamos orden de captura.
girada por uno de los jueces de este sistema judicial. Esto es inaceptable, no solamente doloroso, sino que sobre todo ha servido para ejemplificar que es la organización, la movilización de los colectivos de derechos humanos, de mujeres democráticas, de los colectivos indígenas, campesinos, de los trabajadores, de los obreros, de estudiantes organizados, los que a la final se lograron imponer durante toda esta ola de delincuencia y de corrupción en nuestro país. Solamente quiero finalizar diciendo que estos señores que actuaron durante esos procesos fueron premiados gracias al correísmo. Hoy los fiscales que fraguaron todo esto se encuentran como notarios disfrutando de su dinero. Hoy quienes participaron, ocultaron la información, negaron varias veces peticiones de libertad con todos los recursos habidos y por haber, son jueces y siguen siendo parte del Consejo de la Judicatura. Necesitamos entonces tener el valor organizativo, el valor de movilización para acompañar la gestión que se pueda hacer desde la Mesa de la Verdad y la Justicia. No lo vamos a lograr todo con solamente el formato, con solamente el papeleo. Requerimos alzar nuestra voz y gritar al Ecuador y al mundo entero que perseguidos en el Ecuador no deben existir nunca más. Gracias, Pablo Castro, representante de los 10 de Luluncoto. Ahora invitamos al podio, por favor, a Luisa Lozano, en representación del caso Saraguros. Buenas tardes, no sé si son días o buenas tardes todavía. Permítanme expresar un saludo cordial a todos los de la mesa directiva, también a todos los que nos acompañan este día. Bueno, para nosotros, al menos como organizaciones sociales como la CONAIE, este día es muy importante, ya que aquí haremos escuchar nuestra voz de persecución que vivimos durante los 10 años. Permítame decir y aplaudir a todos estos compañeros valientes que lucharon día a día para que un día brille la justicia. Permítanme también saludar a estas mujeres que fuimos encarceladas, porque me involucro, yo también fui encarcelada. Saludarles, compañeras, esa es la valentía, esa es la gente que necesita el pueblo ecuatoriano. Compañeras y compañeras, permítanme contarles la experiencia que vivimos, realmente una experiencia muy dolorosa en el caso Saraguro. Bueno, frente a una plataforma de lucha planteada por los movimientos sociales desde la CONAIE, nosotros nos levantamos en agosto del 2015 para exigir muchas demandas que nos afectaban a nosotros como pueblos indígenas. Decíamos no a la minería, no al cierre de las escuelas comunitarias, decíamos el libre acceso a los jóvenes a las universidades, decíamos también no queremos la persecución a nuestros productores porque les exigían también el permiso, la norma INE para poder vender 1 litro de leche. Nuestros productores fueron perseguidos por sacar sus productos a la ciudad. Todas estas necesidades, nosotros empezamos a salir a las calles a defender y también a exigir que el gobierno no podría seguir trazando leyes que nos afecten a nosotros como ciudadanos. Bueno, la cruda y cruel realidad del 17 de agosto, fuimos reprimidos, mujeres embarazadas, niños, personas de la tercera edad, hombres y mujeres golpeados por los militares, golpeados por los policías. Nos llevaron a la cárcel a 12 mujeres, a 12 compañeras mujeres indígenas y también a 17 hombres. Pero nos llevaron en unas condiciones, yo diría siempre, nosotros no somos delincuentes, somos personas, seres humanos que nos merecemos respeto. A nosotros nos llevaron a la cárcel golpeándonos con toletes, bañándonos con gas pimienta. Hay evidencias, señores, hay videos donde dice, ahí está la realidad. Y claro, después el gobierno nos acusó de paralización de servicios públicos. Nos llevaron a la cárcel, estuvimos 16 días en la cárcel,
en condiciones infrahumanas, porque sinceramente la cárcel, las compañeras sabrán decir, las cárceles no garantizan el tipo de rehabilitación. El nombre es excelente, que dice Centro de Rehabilitación, pero para nosotros eso es muy perjudicial. Al menos para nosotros nunca habíamos sabido que es una droga. Adentro fuman, adentro entra gente con muchas cosas negativas, o sea, a perseguirte también, a sembrarte miedo, a decir, si tú haces esto te vas al calabozo. Todas estas situaciones vivimos las mujeres del pueblo Saraguro. Decir, compañeros, que los 16 días que estuvimos en la cárcel, claro, luego de ahí nos sacaron de la cárcel con medidas sustitutivas. Seguíamos peleando, luego nosotros los 10 compañeros fuimos llamados nuevamente a una audiencia, ya nos planteó el juicio el Estado. Ahí era evidente una persecución del Estado porque había una disposición del expresidente de la República en una sabatina que decía que desalojen a la gente. Después de eso también hay en el expediente está claramente el señor, en ese entonces ministro del Interior, José Serrano, también disponía la persecución de los compañeros. Después de eso salimos del juicio, nos sentenciaron a 2 compañeros, al compañero Amable Angamarca y a mi persona, por 4 años de cárcel. Los 4 años de cárcel para nosotros, o también asumes los 4 años de cárcel, o si no, a su vez, tienes que acogerte a una medida que le acogieron ellos al convenio OIT, el artículo 169. Claro, yo dije, ¿por qué debo asumir una responsabilidad que no he cometido? Yo, claro, con lágrimas en los ojos, como decía la compañera Mary Zamora, hay sentimientos encontrados donde está atrás de ti, están tu familia, están tus hijos, pero frente a eso, claro, tienes que decir, no, yo no puedo aceptar esa sentencia. Sentenciaron a 4 años de cárcel o te acoges a una libertad condicionada. Pero compañeros, permítame decir, yo dije, voy a luchar porque algún día brille la justicia. Después de eso, claro, el Ministerio del Interior estaba atrás de eso. Lo que hicieron fue, ellos seguían presentando apelación. El Ministerio del Interior y también los del Consejo los del Ministerio del Interior, también la Fiscalía, seguían presentando acusación particular. Y es lamentable decir que señores fiscales y señores jueces estén reconociendo las palabras en ese entonces José Serrano, que nosotros tenemos que pagar cárcel. Una cárcel, que tenemos que pagar la sentencia porque ellos no van a permitir la vulneración de los derechos de los policías. Mi pregunta era en todas las audiencias, ¿y nosotros quiénes somos? ¿Acaso nosotros también no tenemos los mismos derechos que los señores policías? Se inventaron cosas negativas frente a nosotras, a decir que nosotros éramos agresivas, que nosotros habíamos golpeado a los señores policías. No encontraron prueba alguna en esta audiencia, no tenían una evidencia de que mi persona y todas mis compañeras que estuvieron ese día en la manifestación no tenían cosas. Nosotros lo llamamos tupo, un prendedor de estos, para eso ellos era peligro. O sea, con esto dice que, pero nosotros jamás nos sacamos el tupo para golpear a los policías, porque ¿en qué momento usted podía golpear a un policía cuando le bañaban de gas pimienta y luego le esposaban? Después de eso sigue la lucha, seguía apelación tras apelación, y ahora la semana pasada nos dictaminan nuestra libertad. Ahí está claramente cómo jugaron con la justicia, cómo ellos respondían a los intereses del Estado ecuatoriano, en ese entonces Rafael Correa. Claramente se evidenciaba en todas las audiencias burlas de los señores jueces, burlas de los señores fiscales, burlas de los señores policías frente a nosotros como mujeres indígenas. Permítanme decir, compañeros, que nosotros no vamos a permitir y vamos a seguir en la lucha. Vamos a seguir presentando las demandas porque estos casos no pueden volver a repetirse en la vida, en la historia, señores. Nosotros no podemos permitir como mujeres y tenemos que dejar un precedente para nuestros hijos.
No podemos permitir que cuando los dirigentes salgan a las calles a manifestar en contra del gobierno, nos sigan persiguiendo, y hasta ahora sigue la persecución. Tenemos, por ejemplo, el compañero Yacu Pérez, tenemos también al compañero Leonidas Sisa, que sigue siendo, por ejercer un derecho que está marcado en la Constitución, que es la justicia indígena, siguen siendo perseguidos. Tenemos al presidente de la CONAI, que aún sigue su juicio, un juicio que se inventaron los correístas, ¿para qué? Para sembrarnos miedo, pero eso no nos ha hecho sembrar miedo, sino que nos ha hecho más fuertes. Permítanme expresar un saludo al compañero Luis Huamán, al doctor Luis, que nos defendió el caso, y también a la compañera Abigail Eras, ya que ellos día a día nos impulsaron y nos fortalecieron para que nosotros no nos acojamos al procedimiento abreviado. Estas personas, con su dignidad, con la frente en alto, se merecen muchos aplausos más, y gente como ellos necesitamos en la sociedad para que nuestro Ecuador pueda brillar la justicia. Muchas gracias. Muchas gracias, Luisa Lozano, en representación del caso Zaraguros. A continuación recibimos a Paul Jacome, él es representante del caso Los Tres de Cotopaxi. Un saludo cordial a todos quienes están en la mesa directiva, a todos ustedes, compañeros de ruta. Es imposible dejar de hablar emocionado en este evento porque hoy es un día histórico. Este es el día de la derrota política y judicial de Rafael Correa. Aquí estamos los que no nos rendimos, aquí estamos los que cuando Correa nos vio tras los barrotes, estamos nuevamente libres, con la dignidad, con la frente en alto para decirle al país que seguimos luchando y que vamos a seguir en búsqueda de la verdad y la justicia. Por eso creo que es muy importante que este evento quede en los anales de la historia del país, porque hoy vamos a construir esa senda de la libertad que tanto hemos anhelado los ecuatorianos que hemos sido perseguidos durante 10 años. Salir de la cárcel, bueno, para seguir luchando. Correa nos quería ver destrozados, arrodillados, escondidos. No lo hicimos. Cuando nosotros asumimos esa sentencia en enero del 2014, dijimos a nuestras familias y dijimos a nuestro pueblo, a Cotopaxi, que hoy inicie una lucha desde la cárcel para defender las libertades que nos faltan en este país. Y así lo hemos hecho. Y por eso quiero yo en primer lugar agradecer la buena voluntad, la bondad que ha tenido Juan Pablo Albán y la doctora Angélica Porras por acoger la iniciativa que presentamos el 9 de julio para que podamos instalar esta Mesa Nacional de Perseguidos Políticos y nosotros podamos encontrar la verdad al final del túnel, como aquí bien se ha dicho. Muchísimas gracias. Agradecer al Consejo de la Judicatura, porque entiendo que su resolución ha sido unánime para que esta iniciativa definitivamente sea una realidad. En segundo lugar, quiero expresar ¿qué aspiramos nosotros, los perseguidos políticos, de esta iniciativa? En primer lugar, nosotros aspiramos que se instauren 4 principios centrales: memoria, verdad, justicia y reparación. Son los 4 aspectos que nos han animado a levantar esta lucha. ¿Por qué necesitamos nosotros rescatar la memoria? Necesitamos decirle al país quiénes fueron las víctimas de la persecución del correísmo. Entiéndase víctimas, no solo a los que estuvimos encarcelados, no solo a los que han sido procesados, no solo a los que han estado en la clandestinidad. Entiéndase por víctimas también a sus familias, a sus seres queridos más cercanos, que se entiendan por víctimas también a las organizaciones sociales que pretendieron liquidar con la persecución política. También la memoria, para nuestro punto de vista, implica ponerles nombres y apellidos a los perseguidores políticos en el país. Nombres y apellidos. Para que la justicia actúe como actuó en los 10 años de correísmo, hubo un mando político y debemos apuntar al mando político, y el principal gestor de ese mando político es Rafael Correa. De ahí, en cada uno
de los sectores, en cada una de las provincias tendremos a diversos actores. Por ejemplo, en Cotopaxi actuó Oscar Bonilla, diseñó un plan secreto, un plan oscuro para perseguirnos, en donde se dijo a Javier Cajilema, a Edwin Las Luisa, a Paul Jacome, hay que meterles preso. Y esa orden se cumplió en la provincia del Cotopaxi. Y entonces vamos a dar los nombres y apellidos de los perseguidores, porque detrás de ellos estuvieron mandos políticos. Pero también dentro de los perseguidores estuvieron jueces y fiscales que no tuvieron la hombría de bien de defender el Estado de Derecho, una constitución garantista de derechos que lamentablemente fue vapuleada porque ellos pretendían quedarse en los puestos o presentarnos a los perseguidos o presentarnos a los sentenciados para ellos escalonar. Por ejemplo, el juez tercero de garantías penales, ahora sí podemos dar los nombres, ¿no es cierto? José Luis Segovia Dueñas, pasó de ser juez tercero de garantías penales, quien nos llamó a nosotros a juicio en el caso de Cotopaxi por 55 tipos penales. Aquí está el doctor Ramiro Román, que nos defendió en esa causa y que también con el Código Penal en mando ahí sabíamos estar litigando. Y en ese sentido, con 55 tipos penales nos llamaron a juicio. No sabíamos de qué defendernos. Finalmente no tenían pruebas, nos acusaron de atentado contra la seguridad interior del Estado, invasión a edificio público. Ese fue el delito. Pero sin embargo de ello, a pesar una vez más que estábamos nosotros cumpliendo la condena, porque nosotros no nos hemos llevado la plata de Odebrecht y hemos salido corriendo y decimos que hemos sido perseguidos por ladrones, sino porque hemos dicho las cosas frontalmente. Pedimos nuestra libertad. Cuando exigimos, cuando ya teníamos los requisitos para la prelibertad, cuando ya teníamos los requisitos para la reducción de penas, misteriosamente desaparecieron nuestros papeles de los archivos del sistema judicial, negándonos así un derecho. Y claro, la señora Lady Zúñiga, cuando nosotros seguíamos peleando para que nos rebajen la pena, se mofó de nosotros, de nuestras familias, y nos concedió una rebaja de penas de 7 días para desmoralizarnos. Pero jamás nos dejamos derrotar de eso y conseguimos nuestra libertad a pesar de cumplir una injusta condena. Por eso es necesario la memoria, para no olvidarnos de los rostros de los perseguidores políticos, porque el país debe recuperar la memoria. Verdad, como aquí se ha dicho, es necesario que al país se le diga la verdad, porque aquí se utilizó en los distintos casos. Hay casos emblemáticos, quiero hacer un paréntesis. Aquí en el país, con Marcelo Rivera, que es un caso emblemático que no lo debemos perder de vista. Fue el primer ecuatoriano en ser sentenciado por sabotaje y terrorismo. Y esto no puede pasar así nomás en la historia de nuestro país, porque a la condena de Marcelo Rivera se empezó a prostituir la justicia en el país, y a todo el que pensábamos diferente, sabotaje y terrorismo, sabotaje y terrorismo, sabotaje y terrorismo. Lo de Marcelo es un caso que se debe estudiar, porque desde ahí es el hilo conductor de la persecución política a la sociedad ecuatoriana. Decir la verdad implica que también se montaron pruebas, que hubieron testigos falsos. En el caso nuestro, la señora Mayra Chimborazo Palma, militante activa de Alianza País, atestiguó en contra de nosotros. Semanas después le premiaron como comisaria del Cantón Latacunga. Meses después fue intendenta de policía. Y meses después fue jueza segunda de garantías penales en la provincia del Cotopaxi. Así se montaron los testigos. Por eso decimos que necesitamos la verdad. Necesitamos justicia. Una vez de que determinemos la memoria, la verdad, necesitamos establecer los mecanismos para, de ser el caso, necesarios, en primer lugar, los que están en marcha sean archivados, y los que han pasado y están ejecutoriados tengamos nosotros las herramientas legales para exigir un siguiente paso, que es la reparación. Ya me voy a referir a ello. Pero sí es necesario que nosotros tengamos una justicia independiente, y que para eso es necesario mostrar los rostros. Decíamos, dejo una propuesta al Consejo de la Judicatura. En el caso de jueces y fiscales, que se quede demostrado de que actuaron servilmente a los designios de Rafael Correa y no hicieron respetar el Estado de Derecho, no solo que deben ser destituidos inmediatamente de su cargo,
los que ya no están ejerciendo ahorita como jueces deberían ser inhabilitados de por vida para ejercer una representación en el sistema judicial ecuatoriano. Y para finalizar, en el tema de la reparación integral, no estamos aquí nosotros pidiendo plata para que no se desnaturalice nuestra lucha. Estamos aquí pidiendo que el Estado ecuatoriano reconozca que hubo perseguidos políticos, con palabras mayúsculas, que el Estado reconozca que hubo perseguidos políticos y que les pida las disculpas del caso a las víctimas de la persecución política. Ese para nosotros es el mayor logro de esta iniciativa. Y quiero señalar dos cosas que concluyen con esto. La primera, queremos nosotros coincidir con lo que decía Mary Zamora. Parte de la reparación integral es que jamás se vuelva a criminalizar la protesta social en el país. Demandamos una urgente reforma al Código Integral Penal para que la protesta social jamás vuelva a ser castigada y sea ese derecho humano que tenemos los ecuatorianos para expresar nuestro pensamiento. Un segundo aspecto también, una reforma urgente al Código de la Función Judicial, para que también el tema de la persecución política se corte desde adentro, de raíz. Estos dos aspectos queremos dejar ahí señalados. Y claro, y ojalá hasta diciembre podamos tener este informe. Confiamos en el Pleno del Consejo de la Judicatura para seguir trabajando y que este informe abra las puertas para que mañana más adelante, en diciembre o en el año 2019, iniciemos una nueva batalla que será ya pelear los mecanismos internos de la reparación integral, que esa sería la segunda parte de esta lucha. Muchísimas gracias y que viva la libertad. Agradecemos la intervención de Paul Jácome. Ahora tendremos la presentación de Óscar Ayerbe en el caso 30S. Muchas gracias, señores miembros del Consejo de la Judicatura, invitados especiales, perseguidos políticos, señoras y señores. Sin ninguna duda, este evento es histórico, porque se inaugura esta mesa de la verdad y la justicia para que los perseguidos políticos nunca más existan en el Ecuador. Pero se lo hace en la mismísima institución, en el Consejo de la Judicatura, que fue el instrumento más poderoso que utilizó el correísmo para perseguir a los ecuatorianos que no coincidían con el tirano. Por eso es que este momento, en el cual todos recordamos que Correa no se daba abasto para impulsar con demencia la persecución política contra todos los que no compartían con él su pensamiento. La lista es interminable. Se fue en contra de todas las instituciones que pudo, organizaciones políticas, sociales, gremiales, periodistas, trabajadores, maestros, indígenas, estudiantes, jubilados, medios de comunicación, ciudadanos, tratando de infundir miedo a la sociedad entera. ¿Cómo no recordar la persistente criminalización de la protesta social? Aquí mismo están los 10 del Uluncoto, la Yuma de Orellana, la CONAI, el FUT, Cotopaxi, los 29 Saraguno y muchos más. ¿Y qué decir de casos emblemáticos de perseguidos políticos, unos aquí presentes? Fernando Villavicencio, Clever Jiménez, Carlos Figueroa, Eduardo Vélez de Galápagos, Patricio Haro, los veedores del caso del Gran Hermano, Pablo Chambers y Gerardo Portillo, entre otros cientos de casos. Sería imposible nombrar todos en este momento. Sin embargo, el evento mayúsculo de persecución y de represión política se dio el 30 de septiembre de 2010, cuando la Asamblea Nacional ratificó la Ley
orgánica al servicio público y causó malestar entre militares y policías a nivel nacional, especialmente el personal de tropa, que deciden declararse en huelga de brazos caídos y no salir a laborar antes de que llegue la cúpula policial y les dé explicaciones sobre las implicaciones de esta ley. Ese día el expresidente Correa en el regimiento Quito, en un acto temerario de provocación ante policías que lo único que exigían es más información acerca de la nueva ley, les arengaba diciéndoles: mátenme si tienen valor. E inmediatamente maquinó la gran farsa para inducir a la opinión pública para que crean que existía un supuesto golpe de Estado, y ordenó a las Fuerzas Armadas para que ejecute el supuesto plan de liberación, poniendo en grave riesgo la vida de enfermos y personas que se encontraban en ese momento en el hospital de la policía. La farsa de eventos se convirtió en fraude procesal, es decir, el engaño consciente contra personas e instituciones, tipificado en el Código Orgánico Integral Penal, cuando se cambia el estado de cosas, lugares, personas, o se oculta instrumentos o pruebas. En este entorno se impulsó la gran persecución política a miles del 30S, instaurándose procesos administrativos y penales, utilizando la función judicial a conveniencia, presentando pruebas falsas con la finalidad de condenar y sancionar a inocentes, violando derechos humanos básicos que destruyeron todo: salud, familias, profesión, economía. Fue evidente la intromisión del correísmo en la función judicial, la falta de independencia y autonomía en sus decisiones y el manejo arbitrario y antojadizo que sirvieron a sus oscuros intereses. El 30S, el correísmo se aferró a la tarea de manipular a la opinión pública y forjar acontecimientos falsos. No olvidemos jamás la utilización de los fondos públicos para esa gran campaña publicitaria de la Megan, para volverla un símil, para que el 30S se convierta en ese eslogan: nació el día del triunfo de la democracia, una gran farsa. Y hasta patentaron la simbología del 30S para que sancionen a aquellos que lo utilicen a futuro. El 10 de junio del 2013, el decreto ejecutivo 22 de Correa afirmaba textualmente que el 30S produjo un intento de magnicidio dentro de un frustrado golpe de Estado, maquinado para lucir como una protesta laboral protagonizada por miembros de la Policía Nacional, que incluso costó la vida de valientes mujeres y hombres que defendieron la democracia. Eso decía Correa en ese decreto. Y con ese decreto conformó la Comisión de Investigación del 30S, conformada por Carlos Vaca, Diego Guzmán, Óscar Bonilla, para investigar los eventos del 30S desde una supuesta perspectiva, así decía el documento, neutral de la sociedad civil. Esta comisión, sin estar legalmente facultada, reabrió procesos que habían prescrito o estaban archivados y se persiguió a nuevos culpables, es decir, se convirtió en una verdadera cacería de brujas que sancionó adicionalmente a cientos de policías militares y civiles. En el 2017, se elige al presidente Lenín Moreno, pero a diferencia de lo que se pensaba respecto de la continuidad del esquema correísta, se inicia un proceso de cambio, más aún cuando se concreta la consulta popular de 2018,
que en el marco supraconstitucional se conforma el nuevo Consejo de Participación Ciudadana y luego emana este nuevo Consejo de la Judicatura. Pero en abril de 2018, para el caso 30S y para todos sus perseguidos, el giro contundente de eventos fue el descubrimiento de la existencia del informe secreto reservado con indicios de responsabilidad penal que emitió la Contraloría General del Estado, cuyos resultados del examen especial de uso de fondos públicos permanentes de gastos especiales reservados de la Secretaría Nacional de Inteligencia SENAIN, no solo que utilizó ilegalmente fondos públicos para pagar a Waldo, Obán y Cato, sinónimos de Vaca, Bonilla y Guzmán, sino que abusaron y dispusieron arbitrariamente de dineros del Estado para alterar videos, fotos, evidencias, compra de testigos falsos y elaborar un informe totalmente ajeno a la verdad de los hechos, con el único objetivo de justificar los oscuros intereses del expresidente Correa, que aseveró que engañó el 30 de septiembre y se había intentado un supuesto golpe de Estado. Los ecuatorianos, y aquí está la evidencia, estamos indignados por la prepotencia y el abuso del poder de 11 años de correísmo, que se reflejan en casos de persecución política que fueron judicializados violando derechos humanos, utilizando la función judicial para sancionar ilegalmente por delitos de un supuesto golpe de Estado, atentado contra la seguridad del Estado, intento de magnicidio, sabotaje, terrorismo, incitación a la rebelión, paralización de servicios públicos, insubordinación, falso testimonio, mala conducta, entre otros. Jueces en todo el país juzgaron y sentenciaron a inocentes. Algunos de ellos aún están en la cárcel condenados a 12 años de prisión por intento y delito de magnicidio. Por ello, es necesario que este nuevo Consejo de la Judicatura instaure un proceso de investigación que busque con rigurosidad técnica jurídica la verdad de los hechos y de la actuación de todos los operadores de justicia y servidores públicos en los cuales haya intervenido el Estado por los sucesos del 30S y la persecución política. En particular, fiscales y jueces que participaron en su juzgamiento y condena, así como los perseguidos políticos que fuimos ilegalmente y maquiavélicamente acusados por el correísmo. La Mesa de la Verdad y Justicia, Perseguidos Políticos Nunca Más, se constituye como una respuesta de exigencia social que obliga al nuevo Consejo de la Judicatura a enfrentar con firmeza la corrupción jurídica y económica que imperó en esta institución y en la función judicial por parte de fundamentalistas serviles que querían complacer al tirano, persiguiendo a inocentes sin contemplación y sin contemplar el daño devastador que causó a miles de familias ecuatorianas que fueron arrasadas por la injusticia y destruyeron sus vidas. Para el funcionamiento de esta mesa es pertinente entender que existirá una fase preparatoria, una de funcionamiento y una de resultados que deriven en el debido proceso las sanciones que correspondan a los responsables y la reparación de las víctimas. Por eso es necesario fortalecer una estructura institucional sólida de esta mesa de investigación de verdad y justicia, para que en el cumplimiento de los objetivos, sustentándose con los funcionarios de experiencia no contaminados en esta institución y que tengan capacidad para receptar reportes institucionales relacionados y especializados,
Lo fundamental es que el sistema opere dinámica y eficientemente, sin demoras ni obstáculos burocráticos, y que la columna vertebral de su operación tenga como aporte a los perseguidos políticos, representada en una veeduría de soporte y seguimiento. Todo esto para que este bochornoso y miserable capítulo de la historia no se vuelva a repetir en nuestro país, y para que las víctimas reciban la reparación integral de su honor y sus derechos. Finalmente, la Asociación de Víctimas 30S ha iniciado procesos serios que involucran a distintas instituciones del Estado. El Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, Contraloría General del Estado, Fiscalía General del Estado, Consejo de la Judicatura, Corte Nacional y la Asamblea Nacional, con la cual estamos tramitando como logro vital para las víctimas del 30S la amnistía general. En cambio, en la Corte Nacional de Justicia se presentará sendos recursos extraordinarios de revisión para que los 5 condenados que están presos a 12 años de prisión por el delito de intento de magnicidio sean sus sentencias reveídas y se declaren su inocencia. Señores miembros del Consejo de la Judicatura, el país mira con extrema atención sus actuaciones. Estamos conscientes que el tiempo es nuestro peor enemigo. Cualquier escenario que distraiga su atención limita cumplir con el objetivo primario que contempla la Constitución y la ley, y lo que les entregó a ustedes el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio en su informe de evaluación, que permitió la destitución y salida de Yalc y todos los vocales del ex Consejo de la Judicatura. Por eso es que es necesario que ese mandato popular determinado en la consulta, que implica descorreizar la justicia y enfrentar a los infiltrados que un gran porcentaje siguen operando el sistema judicial y que están también en el propio Consejo de la Judicatura. Recuerden que las discrepancias, señores vocales del Consejo, sus discrepancias, las que todo el país conoce, ojalá nos sirvan como pretexto para que los correístas imbuidos de esos criterios consideren que se pueden volver invulnerables. Tienen que estar conscientes que lo que está pasando en el país va más allá de su simple presencia en este poco tiempo en ese consejo. Y que cualquier coyuntura interna no implique que el correísmo se sustente al interior de la injusticia de esta institución. Señores y señores, señoras y señores, luchemos juntos para que nunca más existamos perseguidos políticos. Muchas gracias. Muchas gracias, Óscar Ayerbe. A continuación, vamos a hacerlo en un momento, por favor. A continuación, vamos a tener la intervención del doctor Marcelo Merlo, presidente del Consejo de la Judicatura. Por favor, doctor Merlo, acompáñenos en el podio. Ya tendremos un momento, por favor. Señores
miembros de la mesa directiva, distinguidos ciudadanos que han intervenido en este acto, señores de los medios de comunicación colectiva, ecuatorianos todos. Este día, como lo han señalado sin excepción todos ustedes, los que han intervenido, marca un hito indiscutible en la historia del país. ¿Por qué marca ese hito? Porque si revisamos nosotros lo que ha ocurrido a lo largo de nuestra historia, varias veces hemos tenido procesos no de la naturaleza que ha ocurrido en los 10 años de correísmo, pero han existido etapas lamentables en la historia en la que se politizó la justicia, se persiguió a la prensa, se atracó contra los fondos del Estado, se atentó contra los derechos humanos. Pero hay una inmensa diferencia, una diferencia que los historiadores la reconocerán tarde o temprano, porque lo que hemos vivido en los 10 años de correísmo no tiene parangón en la historia del país. Cuando Mary Zamora me dijo Gustavo Merlo, se estaba acordando que yo fui con ella a defender a Gustavo Terán, ¿verdad? A un distinguido imbabureño, viejo dirigente de los maestros, para quien yo pido un aplauso. Porque fue Gustavo Terán el que le mantuvo, y ahora con Mary, a la UNE como la organización gremial que históricamente siempre combatió. Y por eso yo celebro que ahora esté aquí Mary Zamora y algo podamos hacer por la que ella pide. Bien, les decía que no hay parangón cuando comparamos los casos por lo siguiente. El señor Correa, el economista Correa, se dio el lujo torpe de afirmar que el Estado era él. Ni Luis XIV tenía esa visión. Él era el jefe de todas las funciones del Estado y lo afirmaba públicamente. Soy el jefe de la función ejecutiva, de la función legislativa, de la función judicial, de la función electoral y de la función de transparencia y control social. Pero qué ironía que precisamente, no olvidemos lo que él dijo, ahora él tiene que ser juzgado por la responsabilidad política cometida en todas las funciones del Estado. En la administración de justicia, cada sábado daba órdenes que cumplían los jueces el lunes siguiente. Y los que no, evidentemente, fuera. En la Asamblea Nacional incumplió, Fernando Villavicencio siempre remarca esto, la Asamblea Nacional incumplió su obligación porque los asambleístas, y si hay aquí un asambleísta con el debido respeto, son representantes del pueblo ecuatoriano, por favor, no son representantes de su partido, tienen responsabilidades de fiscalización y no fiscalizaron y dieron lugar a ¿qué?
La primera responsabilidad de estos señores: eliminaron de la ley orgánica del sistema de contratación pública los dictámenes de la Contraloría y de la Procuraduría. Al eliminar esos dictámenes, ¿qué lograron? Que se contrate a dedo, y más aún que se haga tabla rasa, pero con un insulto a la inteligencia del ecuatoriano más sencillo. Inclusive, aceptando que se eliminan esos informes o esos dictámenes, la contratación de excepción o de emergencia solo cabe de acuerdo con esa ley en circunstancias de caso, de fuerza mayor o caso fortuito, y enumera la ley, ejemplifica, tales como inundaciones, erupciones, hechos que no podían preverse. El insulto a la inteligencia de los ecuatorianos era que, a pesar de que existe esa norma, declaró en emergencia la salud, la vialidad, la educación, la justicia, es decir, la responsabilidad de este señor y de la asamblea, de la que él dijo que también es el jefe de esa función, históricamente tienen que ser juzgados y establecidos. Y seguimos con las demás funciones. En todas hizo tabla rasa de las normas y fatalmente estamos heredando en este momento un país. Yo les ruego que hagan una pequeña concentración numérica. Cuando se fue este señor, dejó un libro, 2 libros. El uno que era el informe de lo que se había hecho en 10 años, y el otro un libro en el que le ordenaba al nuevo presidente cómo debe actuar los primeros 100 días. Y comete en ese libro, porque le llevaron redactando, una cantidad de aseveraciones que no tienen sentido en absoluto respecto a la realidad de nuestro país. Ahí se dice, por ejemplo, que la nueva red vial, que significa la construcción de 5.000 kilómetros, cuando la red vial tiene en el país a lo largo de las decenas de años, de las décadas de años, 35.000 kilómetros, y que se ha invertido 9.800 millones de dólares. Yo me permití hacer un cálculo de cuánto se puede haber construido con 9.800 dólares, ¿no?, para construir 9.800 kilómetros, prácticamente coinciden las cifras. Pudimos haber construido una carretera, una autopista de 4 carriles que vaya desde Alaska hasta la Patagonia a un costo de 380.000 dólares, de una autopista que es el costo reconocido por los países europeos. Desde Alaska hasta la Patagonia, y todavía nos sobraban 2.000 millones. Esto es lo que hemos heredado nosotros respecto a cómo se ha manejado la política económica en este país. Y claro está, Fernando, que ya se nos va. Bueno, decía hace 4 días que los robos al país son de 80.000 millones de dólares. El doctor Rodas decía que pueden ser 40.000 desde la Comisión Nacional Anticorrupción. Mediemos 60.000 millones de dólares. Piensen ustedes cuánto se puede hacer con 60.000 millones de dólares. Escuelas del milenio para soportar la población hasta después de 100 años. Hospitales, carreteras, etc. Eso nos han robado. Pero lo más grave, han creado en la sociedad ecuatoriana, con ese mal ejemplo desde las alturas, una concepción perversa en los jóvenes
en la sociedad en general respecto a que lo más importante en esta vida es simplemente tener dinero, a como dé lugar. Estamos volviendo a lo que marcó la decadencia del Imperio Romano. Riqueza, a como dé lugar, porque la riqueza da poder y gloria. Este señor retrotrajo la visión del mundo a unos valores con los cuales nosotros no podemos estar de acuerdo jamás. Yo he tomado nota de cada una de las intervenciones de ustedes. He tomado una nota pormenorizada. Créanme que todo lo que han dicho nosotros vamos a tratar de cumplir. Como es obvio, se trata de un sistema, esta mesa de trabajo, esta mesa por la verdad y la justicia, en el que requerimos necesariamente la activa participación de todos ustedes, como bien señalaba Óscar Ayerbe y todos los demás. La activa participación. ¿Por qué? Porque lo que conocemos, lo que sabemos, lo que se ha recogido, en general, está bastante disperso. Y tenemos que trabajar en forma organizada, como ha planteado la doctora Angélica Porras. Tenemos que hacer grupos de trabajo dentro de esta mesa, ir por etapas, esto sí concuerdo, a gran velocidad, porque en este caso el tiempo es el mayor enemigo. Esto no puede pasar y a esto nos comprometemos firmemente ante ustedes y ante la prensa nacional. Esto no puede pasar de mediados de diciembre, completo todo. Porque de lo contrario, ya sabemos, la memoria de los ecuatorianos es frágil. La gente se olvida permanentemente. Perdone que insista en lo que decía Fernando Villavicencio hace 4 días, o hace 5 días. Él decía, yo he presentado denuncias en el año 2014, 2015, ya se han olvidado. Yo hablé de los aviones que fueron incautados en los Estados Unidos, ya se han olvidado. Dijo, ya voy a botar la toalla porque la gente se olvida. No, Fernando, no, Óscar, no todos se intervinieron, no, Mary. Nosotros no nos vamos a olvidar. No nos vamos a olvidar. Y vamos a exigir a toda la sociedad ecuatoriana que colabore, porque los ecuatorianos sí saben dónde están los ladrones, sí conocen. La Constitución obliga a combatir la corrupción y hay un artículo que dice a denunciarla. Medios de comunicación, los pocos que quedan en este momento, ojalá titularicen que los ecuatorianos están obligados, los que conocen actos de corrupción, obligación a denunciar. De lo contrario se convierten en cómplices o encubridores. Ojo, ¿no? Porque no puede ser que mediando entre los dos criterios 60.000 millones se nos hayan robado. Y este momento en el Ecuador tengamos la angustia de un grupo inmenso, algunos millones que están en el subempleo, en el desempleo, niños desnutridos, pese a los esfuerzos que hicieron por maquillar todos los indicadores económicos y sociales, no pudieron maquillar el más importante, que en los 10 años del correísmo el Ecuador se degradó en la situación de la salud de los niños. Se degradó. Los niños menores de 5 años, que son el futuro del país, que deben ser los más robustos para que su inteligencia se desarrolle a plenitud en el país, midiendo con los demás países de América Latina, ese indicador decreció y frente a los demás países es el segundo más bajo, después de Haití.
¿Cómo puede ser posible que se nos hayan robado 60.000 millones y hayamos descuidado la situación de nuestros niños? En todo caso, quiero terminar invitando a todos a que unamos esfuerzos para que esta mesa de trabajo sea la mejor que se haya hecho en el mundo. ¿Por qué? Porque las que se han hecho, como mencionábamos ayer al recoger las historias de lo que se ha hecho en otros países, y el doctor Juan Pablo Albán tiene mucha experiencia en esos temas, las mesas que se han hecho en otros países, estas comisiones de la verdad, porque van ligadas a esos conceptos, en Argentina, en Chile, en Perú, en Colombia, en Salvador, en Guatemala, en Colombia, etcétera, la misma que se hizo acá en el 2007, ya ven, están apenas resolviendo 1 o 2 casos. Esta mesa que terminará a mediados de diciembre tiene que provocar las conclusiones que correspondan en los siguientes semanas o meses. Yo saludo, por ejemplo, su propuesta, dice: yo no quiero dinero, yo lo que deseo, el delegado de Cotopaxi, yo lo que deseo es que la sociedad sepa quiénes son los responsables, porque en la historia lo que interesa siempre, señoras y señores, es que se descalifique moralmente a aquellos que han sido los causantes de la tragedia nacional. La autoridad moral que tienen ustedes aquí, la autoridad moral que tienen todos los que han intervenido a nombre de todos los grupos, debe ser envidia de todos estos sinvergüenzas, porque la autoridad moral es lo que más vale en la vida. La mejor herencia que ustedes están dejando a la sociedad ecuatoriana, a sus hijos, a sus esposas, a sus hijos, a sus nietos, es la autoridad moral, la entereza que han demostrado a lo largo de todos estos años, soportando procesos injustos, prisiones indebidas, sanciones, persecuciones. Bueno, hay tantos adjetivos que podríamos nosotros mencionar en este instante, pero esa autoridad moral que yo reconozco en ustedes es el mejor legado que hay que dejar a la historia. Esto no obsta que se hagan las reparaciones que correspondan. Les pido por consiguiente que a partir del día de mañana ya vamos a comenzar a trabajar. Entremos a trabajar en forma muy organizada y concluyo señalando lo siguiente. El trabajo tiene que ser tenaz, profundo, serio. Aquí hay distinguidos abogados a quienes conozco mucho, hemos estado juntos en varios eventos, porque la conclusión de esta mesa tiene que ser exigir a la Asamblea los cambios. Si tenemos que hacer la marcha de las marchas, 100.000 personas rodeamos la Asamblea y decimos: nos cambian estas leyes. Nunca más pueden constar en ese famoso Código Integral Penal disposiciones tan torpes como aquellas que se hicieron, entre otras, esto de criminalizar la protesta social, esto de estas vaguedades en las definiciones de los delitos, el hecho de haber cambiado penas por las cuales, por ejemplo, en el caso de cohecho agravado, debían devolver 3 veces más de lo que han cohechado. Le eliminaron y ponen la reparación integral, que es una figura, es una entelequia, porque la reparación integral le reducen en el caso de un peculado, a los 3 o 4 millones, o 15 o 20 millones que recibieron el grupo que estuvieron en la refinería de
Petroecuador, en Esmeraldas, cuando el sobreprecio es de 1.100 millones, aceptando entre los otros 1.100 restantes obras inclusive absurdas. Entonces, ¿qué valen 23 millones frente a sobreprecios de 1.100 millones solamente en un proyecto? Por favor, señores. Entonces, tenemos que ir al fondo del tema. Tenemos que marchar ahora sí para que se cambien las leyes y para que se entienda. Y con esto sí concluyo. La diferencia, señores periodistas, señores miembros del Consejo de la Judicatura, entre la especie humana y las demás especies que habitamos en la Tierra es una sola. El animalito cuando nace es tan autónomo que camina y comienza a comer. El niño cuando nace es tan indefenso que si no tiene el soporte de su madre, fallece. Pero hay un instante en que ese niño de la especie humana comienza con percepciones, con sensaciones, y hace diferencia del animal, porque tiene juicios. Y una vez que en el desarrollo de su cerebro, percepciones, sensaciones, juicios, surge la inteligencia del ser humano, es la libertad de pensamiento. Usted no puede, y yo no entiendo cómo Correa pensaba que el cerebro humano no puede tener libertad de pensar, porque la libertad de pensamiento es el derecho humano más importante de todos. La libertad de pensamiento implica libertad de expresión. Y este señor se dio el lujo todas las semanas de atacar a aquello contra lo que no se puede concebir, porque el ser humano como especie humana se distingue de todas las demás en que en su cerebro hay una libertad de pensamiento, concibe el mundo a su manera y tiene que expresarlo. Y atreverse a decir que es un servicio público la comunicación es una cosa torpe, increíble. Una cosa son servicios al público, que es otra cosa. Y por esto les decía pues que lo más importante es que también entre las reformas que planteemos, desde luego que ya se produjo tardíamente por la Corte Constitucional el echar afuera pues esa norma, pero de todas maneras está en otras normas legales y eso hay que recuperar. Bienvenidos por acompañarnos este día, nos dan mucho ánimo con sus frases, con sus expresiones, y creo que así como en la historia hay un día de, digamos que este es el día de. Gracias a Dios. Gracias, doctor Marcelo Merlo, presidente del Consejo de la Judicatura. Ahora tendremos una breve intervención del doctor Aquiles Rigail, vocal del Consejo de la Judicatura. Permítanme 2 minutos. Voy a recoger la excitativa de Óscar Yerbe y quiero afirmarles, por nuestro honor, por nuestra voluntad y vuestra decisión, que todos los 5 miembros, todos los 5 vocales del Consejo, del nuevo Consejo de la Judicatura, para diferenciarnos del antiguo y corrupto Consejo de la Judicatura, estamos unidos como un puño cerrado para golpear a la oligarquía, a la corrupción y al desgobierno que caracterizó al Correato en su tiranía, en su despotismo y en su abuso. No hay diferencia conceptual ni formal que pueda alejarnos a los 5 miembros, a Juan Pablo, a América, a Sobeida y
a Marcelo, a Angélica y a quien les habla de esta sagrada misión que el pueblo ecuatoriano nos ha impuesto para hacer que la justicia finalmente brille, que la corrupción sea aplastada dura y firmemente, porque, repito, somos un puño cerrado que no cejará hasta que la maldad, la perversidad sea golpeada como se merece. Nada más. Muchas gracias, doctor Aquiles Rigail. Con su intervención damos por concluido este acto. En nombre del Consejo de la Judicatura les damos las gracias por su amable asistencia a esta mesa por la verdad y justicia. Seamos un buen día a todos y todas. Consejo de la Judicatura. Justicia independiente, ética y transparente.